Si miramos a los niños cuyas funciones son muy altas en estado beta, usualmente son catalogados con desorden de déficit de atención. También si están dando muy bajas las ondas en estado teta, categorizamos a esos niños con incapacidad para el aprendizaje. Realmente lo que pudiera estar sucediendo si hacemos el diagnóstico demasiado pronto es que el cerebro no está completamente desarrollado para que los ritmos alfa y beta puedan dominar el estado de vigilia, que es lo que queremos como adultos. Lo interesante en términos de estudio es lo que fue descubierto con anterioridad, originalmente por Delgado y otros, y era la idea de que campos externos, cuando eran coherentes y rítmicos, siguiendo patrones muy específicos, podían superponerse a la actividad de un cerebro normal. Y esto fue hecho con señales pulsantes de radiofrecuencia, pulsando campos electromagnéticos con luz focalizada o luz pulsante. Ello también puede ser hecho con sonido. Ahora, si tú piensas en el sonido, las ondas de sonido y el sonido en sí mismo en relación a lo que percibe el oído humano, nosotros no percibimos los sonidos extremadamente de baja frecuencia. Animales como los elefantes pueden percibir estos sonidos de baja frecuencia. Otros animales con grandes receptores, orejas grandes, que puedan captar esos sonidos también pueden hacerlo, pero nosotros no podemos. Así que lo que sucede es que el cerebro, no siendo capaz de oír por debajo de un cierto rango, no puede captar estos ritmos graves que no pueden alinearse con el cerebro, a no ser que se cree un patrón de cancelación. Y esto es lo que fue desarrollado. Un caballero llamado Robert Monroe, a finales de los 50, principios de los 60, descubrió que si tú mandas sonido a un oído 16.000 ciclos por segundo o hercios por segundo dentro del rango auditivo humano y 16.007 hercios en el otro, 16.000 entrando por aquí y 16.007 entrando por acá, y se cancelan dejando un ritmo de 7 hercios dentro del rango alfa. Como un ejemplo, el cerebro fija esta frecuencia, y esto es llamado sonido biaural, que de hecho fue patentado por Monroe y fue usado para desarrollar diversas tecnologías. El sonido biaural es muy profundo. Si miramos a esta imagen tomada en el Instituto Monroe, podemos ver un cerebro normal a este lado, en el cual la energía está distribuida en el cerebro. En este caso hay un lado dominando, con la energía focalizada en los rojos, en los amarillos, a un lado del cerebro. Con el ritmo biaural, tú creas lo que se llama un alineamiento completo del cerebro, en el cual los dos hemisferios del cerebro, el lado creativo y el lado analítico, armonizan y trabajan juntos. Este es el estado ideal de aprendizaje, el estado ideal para absorber información, ponerla en la conciencia y ponerlo en la memoria a largo plazo, teniendo también profundos efectos muy fuertes, efectos sugestivos en el cerebro humano y en el comportamiento subsecuente. Como resultado, cerca de 60.000 personas fueron testadas utilizando esta técnica. Cintas y CDs fueron desarrollados para crear estados de comportamiento muy específicos para mejorar el rendimiento humano, no necesariamente para aplicaciones militares, sino que para aplicaciones civiles en diferentes áreas, sobre las que hablaremos hoy a lo largo de toda esta presentación. Otra vez, el principal interés de muchos era la idea de mejorar el rendimiento. Quiero decir que, considerando el hecho de que la actividad cerebral y los niños, ¿cómo lo moderamos hoy en día? Cuando los niños son hiperactivos, nosotros les drogamos. Cuando hay un desorden en la atención por cualquier causa, por cualquier razón, nosotros les drogamos. La idea sería calmarles lo suficiente, así como trabajar los procesos intelectuales a la vez, haciendo las cosas funcionar de una manera apropiada. Ahora existen otras maneras de conseguir esto. Programas más impactantes fue iniciado en la escuela Charles de Minneapolis, en el distrito escolar de Minneapolis. En esta escuela de Minneapolis solo se admitían a niños con trastornos de déficit de atención. El 80% de los niños estaban otra vez usando drogas para modificar la conducta, para así poder aprender. Lo que encontraron usando una técnica llamada biofeedback cerebral o neurobiofeedback. Ellos eran capaces de modificar la actividad cerebral de aquellos niños de esta manera. Esencialmente, una pantalla de ordenador que emitía una señal visual que los niños pequeños pudieran relacionar más como un juego que como cualquier otra cosa. Así que tenían una pelota botando, por ejemplo, y el niño estaba monitorizado
con cables más de 16 sensores y 8 canales rodeándole la cabeza. Ahora se hacen cascos realmente chulos, son como cascos de bici, así que ahora los niños los toleran sin tanto cable pegado por ahí. Se hace un pequeño arreglo en el cual, según se va acercando su cerebro al estado ideal de aprendizaje, la pelota botará. Y según los botes sean más altos, más en esta zona deseada estará la actividad cerebral. Lo que encontraron es que después de 30 a 40 horas de sesiones, ellos eran capaces de enseñar al niño de tal manera que podían llegar a esa situación ideal de aprendizaje solo con desearlo. En otras palabras, ya no necesitaban el aparato de biofeedback, que es como una herramienta de entrenamiento en la que aprendes a llevar una bicicleta leyéndolo de un libro. No va a funcionar muy bien cuando te pongas a ello por primera vez. Pero si te montas en la bicicleta con 5 años, aunque te caigas 2 o 3 veces y aprendes a llevarla, aunque no te vuelvas a montar en una hasta la veintena, tú tienes ya guardado las habilidades necesarias para montarte y llevarla, porque el recuerdo de todas las percepciones sensoriales estarán preparados para la actividad. Cuando miras biofeedback cerebral, es el tipo de aprendizaje concentrado que te ayuda a retener y dejar estas pistas para que puedas usarlas cuando quieras. La escuela del distrito de Minneapolis descubrió que después del primer año el 80% del cuerpo escolar se había librado del uso de drogas y fueron capaces de volver paulatinamente a los programas de educación normales, sin necesidad de recursos que cualquiera con educación especial necesita durante los aproximadamente 12 años de este grado de la educación. Ahora, ¿por qué eso es importante? Bueno, desde un punto de vista del individuo, creo que es obvio, puesto así como personas a las que les preocupan lo que sucede en sus comunidades. Es algo en lo que otros distritos escolares deberían comprometerse. Y tú, como vidente de este DVD, podrías hacerte un activista de ello. Contacta con el distrito escolar de Minneapolis, consigue información sobre este programa e inclúyelo en el programa de tu distrito escolar. Monroe y otros descubrieron que podían combinar el pas biaural con luces parpadeantes. Y dejadme daros un ejemplo. La mayor parte de la gente piensa que la televisión, como irradiador de luz, es totalmente inocuo. Si te vas hacia atrás 4 o 5 metros, como mucho, es muy seguro. Es una radiación que no produce mucho calor y al estar tan lejos y debido a cómo la energía se va abriendo, da la impresión de que la concentración de energía decrece mucho. Y según se va expandiendo, es por eso que cuando acercas la mano, tú puedes sentir la irradiación de la energía y según vas echando para atrás la mano, sientes cómo decrece rápidamente, en unos centímetros. Si tú piensas en una emisión de ondas desde un radiotransmisor, cuanto más cerca de la señal, más clara. Y cuando te vas alejando, la señal se hace menos densa. La señal se hace menos densa y se va debilitando. Cuando pensamos en aislantes de energía y de luz en particular, pensar en un incidente que ocurrió concretamente en las postrimerías de los 90, en Japón. Hubo 700 niños que, viendo unos dibujos animados, acabaron en el hospital con accesos epilépticos. ¿Qué causaron aquellos ataques epilépticos? Y más cuando aparentemente la luz no es dañina, particularmente la que sale de la televisión. Era el ratio del parpadeo. Eso fue lo determinante. El ratio en el cual determinados segmentos parpadeaban o pulsaban, dando de lleno en la así llamada ventana de la frecuencia, en la que el rango de ciertas frecuencias, que es como si encendieras la radio, y en el medio está la estática, sin señal, sin una resonancia clara entre el transmisor y el receptor. Pero cuando llegas a la señal, recibes una señal clara. Lo mismo ocurre en nuestra fisiología, con nuestros cerebros, con nuestros cuerpos. La mayor parte de la energía es la estática entre las estaciones, pero cuando das en la ventana de la frecuencia y desencadenas en cascada las reacciones químicas dentro del cerebro humano. Esto mandó al hospital a 700 niños, por luz supuestamente inofensiva. Apoyados en este conocimiento, hay gente que desarrolla tecnología que, conectando en esas ventanas de las frecuencias, influye en la actuación humana. Bien ayudándole a dormir, tranquilizándole y relajándole, o llevándole a estados profundos de sueño
o bien levantándole el ánimo, insuflándole energía, con lo que puedes moverte durante el día con mucho más vigor y mucha más energía. O también puede usarse en las aplicaciones de aprendizaje rápido, bien usando como fondo un ritmo biaural, o bien puedes usar esta tecnología para absorber información poniendo el cerebro en un estado ideal para el aprendizaje, y entonces absorber esa información de una manera que el cerebro la retenga y sea capaz de usar esta información de una manera mucho más efectiva en el futuro. Otro sitio puede ser simplemente la meditación normal. Cuando uno quiere llegar a estados profundos de meditación, debe abrir la conciencia y aumentar estas capacidades. Y esto es donde estas tecnologías se han desarrollado. Y se han desarrollado en muy diferentes direcciones. Dispositivos de luz y sonido que demostraremos un poco más tarde. Estimulación intracraneal, usando campos electromagnéticos para estimular el cerebro. También demostraremos cómo se hace esto un poco más tarde. Y también veremos el concepto de biofeedback, capaz de introducir una señal y capaz también de entender dicha señal, por ejemplo, para relajarnos. El estrés es probablemente el mayor asesino en el mundo de hoy. Si tú miras el estrés como una de las últimas enfermedades basadas en la psicología o en lo físico, y se van creando nuevas dolencias, según la sociedad se hace más compleja. Y estas herramientas para la relajación se convierten en extremadamente importantes. Vamos a ir entrando en ello a lo largo del día. Otro área que se convierte en interesante es acerca de esa idea de los campos electromagnéticos afectando nuestro cuerpo. Esta es una muy controvertida y detrás de esto hay un buen número de libros y publicaciones. Bioelectromagnetismo, campos electromagnéticos, el encubrimiento del poder de los móviles. Hay mucha información publicada, alguna en los medios principales, en la comunidad científica, y hay avances publicados también en los medios. Estos descubrimientos reportados están las oportunidades de convertirnos en seres humanos mejorados, más completos. Quiero decir que si pensáramos en el argumento del cerebro izquierdo y derecho, me recuerda a eso que se empezó a decir en los 80, eso de que la mujer es más creativa por la porción del cerebro que dominaba y que el hombre era más analítico por la posición del cerebro que dominaba, por la porción del cerebro que domina. Si tú realmente miras esos electroencefalogramas y esa actividad cerebral humana, realmente muestran exactamente eso. Pero ¿eso significa que un lado o el otro deberían ser más dominantes? ¿O realmente eso es una función de nuestro sistema educativo? Si miramos a los niños más jóvenes, podemos ver un equilibrio mayor en los hemisferios de ambos lados del cerebro, el creativo y el analítico. Según vamos pasando a través de la educación normal, se va decantando a uno y otro lado. Y se queda canalizado en cuál es la parte que va a dominar. Idealmente, ambos lados deberían trabajar juntos, y la idea de mejorar el rendimiento en los dos hemisferios es el objetivo del control de la mente para tu propio beneficio.